El programa de hojas de cálculo de Microsoft permite realizar cálculos complicados y llevar a cabo evaluaciones con muchos datos. En este proceso es probable que en algún punto queramos combinar varios elementos en un solo resultado. Es muy frecuente encontrarnos con bases de datos en Excel en donde la información se encuentra dividida en varias columnas y para poder utilizarla necesitamos unir la información en una sola columna. Para ello debemos saber que podemos realizarlo con la función concat en Excel. La función concat en Excel es una función de texto utilizada frecuentemente que nos va a permitir unir dos o más cadenas de texto en una misma celda, lo cual es muy útil cuando nos encontramos manipulando base de datos y necesitamos hacer una concatenación. La función concat une textos de varias columnas, filas o rangos. Esta función reemplaza a la función concatenar, aunque seguirá estando disponible por motivos de compatibilidad con versiones anteriores de Excel. Tiene la ventaja de que se puede utilizar exactamente como en la función concatenar, pero además nos permite incluir rangos enteros dentro de sus argumentos. La sintaxis de la función concat es igual seguido del nombre de la función concat y entre paréntesis los argumentos. La función tiene una sintaxis muy sencilla, donde cada argumento será un texto que se irá uniendo al resultado final. El argumento texto 1 es obligatorio. Es el primer elemento de texto que se va a combinar. El elemento puede ser un valor de texto, un número, una referencia de celda, una cadena o matriz de cadenas como un rango de celdas. El argumento texto 2 es opcional. Es el elemento de texto adicionales que se van a combinar. Puede haber un máximo de 253 argumentos de textos para los elementos de texto. Cada uno de ellos, como hemos mencionado, puede ser una cadena o matriz de cadenas como un rango de celda. Todos los argumentos son opcionales a partir del segundo argumento. Si la cadena resultante supera los 32.767 caracteres, que es el límite de la celda, la función concat devolverá el mensaje de error michivalor. Esta función entonces es muy útil ya que si tenemos la necesidad de unir en una misma celda varios textos, con esta función lo podremos hacer rápidamente sin necesidad de copiar y pegar palabra por palabra. Por ejemplo, si tenemos el nombre y el apellido en diferentes columnas, como podemos ver en este ejemplo, usando la función concat, podremos obtener en una sola misma celda los tres textos unidos y separados por un espacio. Entonces, si tenemos los datos en diferentes celdas y deseamos unirlas en una celda, con la función concat podemos realizarlo. Si queremos usar la función concat para unir números y letras, deberemos tener en cuenta que los números no necesitan ir entre comillas, pero los valores de texto sí. La función concat combina texto exactamente como aparece en una celda. Por defecto, Excel denomina los parámetros dentro de una función como texto porque la fórmula ha sido diseñada principalmente para unir varios elementos en un texto. No obstante, como dijimos, se pueden combinar distintos formatos. Texto es el texto que se escribe en Excel entre comillas. Así el programa sabe cómo debe procesar la información. Números, los números los podemos introducir directamente en la fórmula. Podemos escribirlo entre comillas, pero no es necesario. Referencias a celdas, si deseamos transferir el contenido a una celda a la función, insertaremos en la función la referencia a la celda como argumento. Podemos insertar la referencia de forma relativa, sin marca o absoluta con el símbolo del dólar. Funciones. Tenemos la posibilidad de insertar otras funciones en la función concat. El resultado de estas funciones se enlaza con el resto de elementos. Cada elemento dentro del paréntesis de la función se pega directamente al anterior. Si queremos separar diferentes partes con espacios en blanco, por ejemplo, para formar oraciones correctas, también debemos transmitir esos espacios en blanco a la función en forma de argumentos. Por lo tanto, debemos insertar el espacio en blanco entre comillas en la función. Como se explicó, esta función ayuda en casos en que la información está distribuida en varias columnas o filas y se desea integrar la información en una sola. En la siguiente hoja de cálculo tenemos el texto Universidad en la celda B3 y el texto San Martín de Porres en la celda B4.
Si deseamos unir los dos textos en otra celda, podemos realizarlo con la función concat. Primero seleccionamos la celda donde deseamos unir los textos. En este caso, clic en la celda B6. Luego, clic al icono FX para insertar función. Seleccionamos la categoría texto y de la lista ubicamos la función concat. Doble clic sobre la función para abrir el cuadro de diálogo de argumentos de función. A continuación, ingresamos el primer argumento, que es el texto 1. En este caso, el primer texto que deseamos unir se encuentra en la celda B3. Hacemos clic sobre la celda para hacer referencia o podemos escribir el nombre directamente de la celda en el cuadro de texto 1. Luego pasamos a texto 2, que es el segundo argumento. Debemos especificar un espacio vacío, que es el delimitador, de manera que Universidad y San Martín de Porres permanezcan separados en la nueva cadena de texto. Podemos abrir comillas y luego presionar barra espaciadora una vez y luego cerrar comillas, para indicar a Excel que deseamos agregar un espacio entre los dos textos a unir. O de lo contrario, simplemente en vez de colocar las comillas, podemos presionar barra espaciadora una vez y luego pasar a texto 3. Automáticamente Excel reconoce que hay un espacio y lo coloca entre comillas, como podemos observar. En el tercer argumento especificamos el otro texto a unir, en este caso San Martín de Porres, que se encuentra en la celda B4. Hacemos clic sobre la celda y podremos ahora visualizar que en la parte central aparece el resultado, que es Universidad San Martín de Porres, separado por un espacio, como podemos observar. A continuación, si es correcto, clic al botón Aceptar. De esta forma podemos unir dos textos en una sola celda. Como la función concat se usa con bastante frecuencia y se trata de una función sencilla, Microsoft ha creado un operador que realiza las mismas tareas. Los operadores que ya conocemos de otros procesos, por ejemplo de la función suma, se representa con el símbolo más. En lugar de concatenar, podemos usar el símbolo de ampersand. Sin embargo, debemos repetirlo hasta tantos caracteres o cadenas deseamos unir. Por ejemplo, en la celda B8, uniremos los textos de la celda B3 y B4, pero en este caso vamos a escribir y utilizar ampersand para concatenar. Empezaremos escribiendo el signo igual. Seguido, clic a la celda que contiene el primer texto a unir, en este caso B3. Y luego, para concatenar o unir con el siguiente, escribimos el símbolo de ampersand, que podemos ingresarlo presionando la tecla Shift y luego el número 6 del teclado de la parte superior. Seguido, abrimos comilla y presionamos barra espaciadora una vez para agregar el espacio y luego cerramos comilla. Seguido, nuevamente, ingresamos el símbolo de ampersand una vez. Y a continuación, hacemos clic al siguiente texto que deseamos unir, que en este caso es la celda B4, porque contiene el texto que deseamos unir, que es San Martín de Porres. Al finalizar, presionamos Enter. Y podremos observar que obtenemos el mismo resultado que en el caso anterior. La diferencia es la sintaxis, que acá hemos utilizado la función con el asistente y en el segundo caso hemos utilizado una fórmula con ampersand para unir los diferentes textos, pero ambos nos arrojan el mismo resultado. Esta función tiene posibilidades añadidas a la función concatenar. La diferencia es que nos permite incluir entre los argumentos un rango de datos, lo que nos facilita mucho el trabajo cuando queramos unir muchos valores que se encuentran en un rango. A continuación, en la siguiente hoja, presentaremos otro ejemplo. Tenemos el código de curso y el curso en diferentes columnas. Queremos unir los dos datos que tenemos en las columnas A y B en la celda C4 correspondiente a detalle de curso. Primero seleccionaremos la celda C4, luego hacemos clic al botón FX para insertar función. A continuación seleccionamos la función concat, doble clic sobre la función. La función concat funciona igual que la función concatenar, es decir, al igual que la versión antigua de la fórmula, permite combinar distintos elementos, pero cuenta con una ventaja respecto a su versión antecesora.
Ahora podemos indicar rangos enteros y no necesitamos incluir un argumento propio para cada celda. En el primer argumento de texto podemos escribir el rango de celdas A4, B4 o seleccionar el rango directamente. Los contenidos de las distintas celdas se introducen en el texto del resultado uno detrás del otro, como podemos apreciar en la vista preliminar. En este proceso la función actúa por líneas, es decir, después de la celda A4 aparece B4 y no A5. Concat tampoco introduce los espacios de manera automática. Si deseamos separar los diferentes contenidos, debemos proceder de la misma forma que con concatenar. Para finalizar, clic al botón Aceptar. Como podemos observar, ahora obtenemos el detalle del curso, que es la unión del código del curso con el curso. Si deseamos completar los datos de las siguientes celdas para copiar la misma fórmula, utilizando el controlador de relleno podemos realizarlo. La ventaja la apreciaremos mejor cuando en lugar de unir 2 columnas queremos unir 7 columnas. Ahí se verá la diferencia mucho más clara. Habrá situaciones en las que se necesiten unir muchos más valores. La verdad es que es una función muy útil, ya que solo presenta ventajas respecto a la función concatenar. Y en las próximas lecciones seguiremos viendo más funciones en Excel.